Muy bien, hermanos, les invito a ponerse de rodillas para la oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, una vez más puestos de rodillas en actitud de adoración a tu nombre, imploramos la unción de tu Santo Espíritu para la hora más sagrada del culto. Y a su vez, Padre Santo, te rogamos que tú puedas bendecir los diezmos y las ofrendas que traemos, Señor, para ti, para que tu obra sea terminada lo más pronto posible, que el tercer ángel sea conocido en el mundo entero, y que los medios, Señor, que dan los fieles de tu pueblo solo sean para esta proclamación, para que ellos sean reconocidos como los únicos, Señor, que entrarán en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Desde el principio del mundo, la palabra del Señor nos muestra que Dios tuvo que hacer siempre separaciones, divisiones que marcarían el bien y el mal. Prácticamente, la Biblia nos habla siempre de dos grupos. Unos eran los que serían leales para Dios y otros los rebeldes en contra de Dios. No existe un tercer grupo. No existen los neutrales. Los neutrales son conocidos como personas que están de parte del mal. De tal forma que podemos encontrarnos que en el libro de Apocalipsis, hacia los últimos días se habla de los fríos y los calientes, y un grupo de tibios que son contados dentro de los fríos, que finalmente serán vomitados de la boca de Dios. Cuando en el cielo hubo una gran batalla, el cielo quedó dividido. La división no fue producida por Dios, fue producida por el enemigo de Dios, en este caso, Lucifer, Satanás. ¿Cuál fue la razón para que se produjera esta división? Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y en el versículo 7, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel representa, como bien conocemos todos, a nuestro Señor Jesucristo, el que es igual a Dios. ¿Correcto? Mientras tanto, el dragón representa a Lucifer, a Satanás. En el cielo, Lucifer había convencido a la tercera parte de los ángeles. Así lo declara el versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 y 4. También apareció en el cielo una señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo representan a los ángeles. Apocalipsis 1:21 dice claramente que las estrellas son los ángeles. Así que entonces Satanás se trajo la tercera parte de ángeles con él, arrastrándolos con la cola. La cola dice claramente en el libro de Isaías, capítulo 9, que representa al engaño. Tal es así que entonces cuando el dragón arrastra con su cola, está arrastrando con el engaño. El engaño siempre se ha caracterizado por el ataque a la ley de Dios. El plan de Satanás siempre ha sido querer deshacerse de la ley de Dios. Los engaños finales llegarán hasta los últimos días. Y estos engaños irán proclamando por el mundo un mensaje falso de paz sin la ley de Dios. Tal es así que entonces Satanás se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo bajo ese engaño característico, declarando ser él Dios. Eso era lo que siempre había buscado. En el cielo dijo: seré semejante al Altísimo, me sentaré en el monte de la asamblea, es decir, en el monte de la ley, donde está el testimonio, donde está la dirección y legislación celestial. Así que entonces, así comenzó la rebelión.
Debido a que Satanás se opuso a la ley de Dios, no quiso obedecer los mandamientos de la ley de Dios, se le llamó pecador. Libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. El testimonio que se da entonces sobre Lucifer es este. Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 17. Fíjate lo que dice allí. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De Satanás se dice que al principio era perfecto hasta que se halló en él la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Una vez que Lucifer dejó el camino de la perfección, dice, y pecaste. Salmo 119, versículo 1, nos dice claramente qué cosa es la perfección, cuál es el concepto que Dios le da a ese término. Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y del diablo se decía, perfecto eras en todos tus caminos. Eso quiere decir que en el cielo Lucifer al principio obedecía todos los mandamientos de Dios, pero decidió rebelarse. Te llenaste de iniquidad, te llenaste de rebelión, te llenaste de tus propias ideas y entonces te fuiste en contra de la ley, pecaste. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia claramente cuál es el concepto y única definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De tal manera que entonces, para que Lucifer haya pecado, debe haber transgredido la ley de Dios. La ley de Dios existe desde las eternidades, desde que Dios existe. Cada palabra de Dios es su ley. Y los 10 preceptos ya existían desde la antigüedad. Tal es así que entonces Satanás decide rebelarse contra esa ley. Y comienza un tremendo zarandeo en el cielo. Un zarandeo que separaría en 2 bandos al mismo cielo, al lugar más perfecto que ha podido existir y que existe. Y allí en ese lugar Lucifer comienza una rebelión. Él quería hacerle creer a todo el universo que los actos que él realizaba eran los correctos, pero sus actos se llamaban ante los ojos de Dios pecado, que significa transgresión de la ley, infractor de la ley. Es decir, que Satanás desde el inicio se manifestó como un anárquico, rebelde a las leyes divinas. Eso es lo primero que hizo. Y él, a pesar de que se manifestaba anárquico a las leyes y declaraba que las leyes más bien sometían a esclavitud, increíblemente ponía sus propias reglas y leyes. Se imponía sobre todos los demás y quería decirles lo que tenían que hacer, como hasta el día de hoy lo hace. Tal es así que entonces aquí nos damos cuenta de que en realidad no era simplemente una guerra contra una ley, sino era una guerra para imponer también él su propia ley. Es decir, que él quería quitarle toda la autoridad a Dios. Y venía diciendo que Dios prácticamente se había equivocado, que había que hacer reformas en el cielo para mejorarlo. La pregunta era, ¿y por qué teníamos que creer en la mente de él? ¿Cuál era la razón para creer en lo que él decía? ¿Por qué él podía venir y decir de Dios, tú estás mal? ¿Y por qué mejor no decía Dios, tú estás mal? Él siempre trata de hacer ese juego. Trata de pasar como el bueno y de que los otros sean los malos. Es por eso que el gran sabio Dios, contrario a tener que determinar simplemente lo que se hacía, Dios había puesto una ley para que esa ley, siendo conocida, pudiera determinar que los actos de Dios no eran actos arbitrarios, sino que eran actos basados en su propia ley. Así se demostró que la ley era una protección para que todos los que quisieran analizar la ley de Dios y ver de la causa al efecto si era correcta esa ley, tuvieran la libertad de hacerlo.
Pero Satanás quería hacer creer que, contrario a estudiar esa ley, había que guiarse por lo que uno sentía en relación a esa ley. Es decir, ¿tú crees que esta ley que dice no harás, no harás, no harás, no, 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 como todos son casi no, ¿no crees que es una ley para esclavos? Él quería hacer entender a aquellos que veían esa ley como que los no eran pura esclavitud. Pero este nunca explicaba la razón del por qué no y del por qué sí. De esa manera sigue trabajando hasta el día de hoy. Muchos piensan que en el cristianismo todo es prohibición y que no se puede vivir, todavía dicen así, normalmente. Pero si retrocedieran en la historia a nuestros orígenes, verían que los primeros que obedecían la ley vivían normalmente y que los anormales eran los que no seguían esa ley. Pero Satanás le ha dado la vuelta a todo y ahora se ve al revés y se piensa que el cristiano es el anormal, que no vive divirtiéndose, siendo una persona que haga lo que desee, lo que quiere, sino que es un reprimido. Es increíble, ¿no? Cómo Satanás ahora le llama ser reprimido al que es bien organizado y le llama libre al que es totalmente desorganizado y libertino. Dice, no, esa es una persona libre porque hace lo que siente. No es hipócrita porque se manifiesta como es. ¿Cómo le ha dado la vuelta al asunto? Y ahora hipocresía había sido eso. Esto es increíble, ¿no? O sea, eres hipócrita cuando te reprimes del mal y ya no quieres hacer lo que es pecado, porque hay que reprimir el pecado. ¿Ah? Entonces, él te hace creer de que porque haces eso, eres más bien un reprimido que no quiere hacer las cosas por aparentar tu hipocresía. O sea, le ha cambiado el sentido a todo. Tal es así que miles de personas que parecen ser ilustradas llegan a creer ese tipo de conceptualizaciones y manejan su vida en razón de eso. Y terminan diciéndole muchas veces al cristiano, mira, ¿sabes qué? Yo me comporto como soy, yo no estoy aquí aparentando. No estoy con hipocresías. Y peor, si lo ve cometer un error al cristiano, dice, ves, tú eres hipócrita, te reprimes. En cambio yo no, yo hago lo que yo quiero. Y han llegado a pensar que esa forma de hablar es la correcta, cuando lo que se está hablando allí es un disparate y una barbaridad, que no tiene pies ni tiene cabeza. ¿Por qué? Porque eso no es ser sincero ni honesto, eso es ser un pecador descarado. Ese es el hipócrita descarado. Es decir, dice, no, yo peco abiertamente, que me vean todos. Es un descarado. ¿Por qué? Porque ese está malogrando a la sociedad. Sin embargo, Satanás quiere hacer pensar que ese más bien es el honesto, el sincero, que es abierto y que se manifiesta como es decir, como el mismo diablo. Es que él siempre ha defendido esa posición. Desde el cielo él declaraba que él no era hipócrita, que él se manifestaba como era y que decía que Dios estaba mal y que ese gobierno tenía que ser cambiado. Y él decía, ven, soy sincero para hablar. Se creía santificado por eso. Cuando la Biblia lo declara engreído, caprichoso, malcriado y desobediente a la ley. Tremendo. Términos fuertes que Dios le da. Ezequiel capítulo 28, seguimos leyendo, versículo 17. Fíjate las palabras expresadas sobre Lucifer, cómo se había comportado, y solo Dios es capaz de poder decir esto porque Él lo creó y Él lo conoce. Se enalteció tu corazón, es decir, se engrió tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, llegó a un punto donde tanto se engrió que es lo mismo que declarar que se volvió malcriado contra Dios. ¿Por qué? Porque él quería hacer su capricho. Pensaba que Dios tenía que estar sometido a lo que él dijera. Total, soy el ángel favorito en el cielo y Dios tiene que hacer lo que yo diga. Esa era la conclusión que llevaba él. Y de esa manera se rebeló y se manifestó el mismo espíritu en muchos ángeles que él fue visitando uno por uno para convencerlos, porque dice la Biblia que los arrastró con su cola, con el engaño. Así que quiere decir que los fue a confundir. A eso se le llama zarandeo en el cielo. Y muchos de estos ángeles que comenzaron a ponerse del lado de Lucifer por estar escuchando sus apostasías, pronto terminaron igual que él. He ahí una de las razones por las cuales tenemos que tener cuidado en este zarandeo que llegará hasta el fin de la historia.
Solamente en los lugares donde la santidad está siendo practicada, donde se está buscando alcanzar la perfección, donde se está luchando por obedecer las leyes de Dios, puesto que todavía nos falta a todos, solo en esos lugares donde la verdad está y la verdad se caracteriza por santificar. San Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solo en los lugares donde la gente busca ese camino de santificación con las enseñanzas de la palabra, solo allí se da el verdadero zarandeo. Un zarandeo inevitable, porque si en el lugar de la santidad del cielo comenzó el zarandeo con Satanás, y Satanás está en esta tierra, significa que buscará ese lugar para poder producir el zarandeo. Así de simple. Y en estos últimos días, el zarandeo tenía que ser manifestado por la proclamación del tercer ángel. Tal es así que en los últimos días la proclamación de este mensaje triple angelical causará una división, comenzando por el pueblo que tiene ese mensaje. En 1844 comenzó ese pueblo llamado Adventista del Séptimo Día, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, el único pueblo que ya existe para cerrar la historia. No habrá una nueva iglesia adventista del Séptimo Día, no se formará un nuevo sector. La iglesia adventista es el último pueblo de Dios. Y en esa iglesia donde mora la santidad, puesto que esa iglesia enseña los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en la proclamación del tercer ángel, allí se dará el zarandeo final. Fíjate lo que dice el espíritu de profecía en Eventos de los Últimos Días, página 14. Y te vas a dar cuenta de la advertencia que tenemos, que Dios nos dio a través del espíritu de profecía. Escuchen lo que dice acá. A ver si ponemos la cita. Eventos de los Últimos Días, página 14. ¿Cómo se dará ese zarandeo en el pueblo de Dios? Porque, fíjense, mientras tanto, nuestro hermano pelea ahí con la tecnología. Esa tecnología tremenda. Bueno, en fin. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 14. Quiero que se den cuenta que la proclamación final del tercer ángel hará una separación en todo el mundo. Una separación que marcará la hora de la espera de la segunda venida de Jesús. No sé si ya lo tenemos ahí. Ya, un ratito, primero voy a leer esto, ¿ya? Dice así, versículo 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 14. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Con esta proclamación comenzó la iglesia adventista, así nació, denunciando a los poderes del mal, debido a la oposición que se hiciera a la proclamación del primer ángel y del segundo ángel. Entonces el tercer ángel denunció a los poderes que estaban oponiéndose a la proclamación del tercer ángel, que en este caso eran la bestia y su imagen. Todos estos símbolos fueron interpretados a la luz de la Biblia por los primeros pioneros adventistas. La bestia, que representaba el sistema del papado, al cual todos los protestantes odiaban intensamente. ¿Por qué? Porque el sistema del papado era un sistema de alianza político-religiosa y los protestantes odiaban la alianza político-religiosa, porque cada vez que hay una alianza entre la religión y el Estado, la desgracia espera la vuelta de la esquina, o sea, es asesinato. No puede, no debe jamás en la historia unirse la Iglesia y el Estado. Es el pecado más terrible y pestilente ante los ojos de Dios. Cuando el Señor ve una alianza político-religiosa, inmediatamente hay hedor en sus narices. No lo soporta, aborrece esa alianza. ¿Por qué? Porque la política es del diablo, mientras que la religión es de Dios. Son los dos poderes que gobiernan la tierra.
Dios llevando la luz y la política llevando la enfermedad al mundo. Eso siempre ha sido y siempre será hasta el final. Ahora muchos podrían decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estamos atacando al poder político? ¿Qué sucede? No. Lo que pasa es que la política ya tiene su manera de ser que nunca va a aceptar los principios de la ley de Dios. Por eso, cuando un presidente, un congresista, algún representante de la nación quiere aplicar un principio de la Biblia, inmediatamente comienza la revolución. Satanás se encarama y se pone tan engreído como en el cielo. Y comienza a decir, ¿cómo van a meter la religión? Acá el laicismo tiene que mandar, acá no tenemos que creer en nada. O sea, inmediatamente refunfuña. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si le quitan eso, se viene abajo todo su imperio. Así de sencillo. Entonces, por esa razón, los dos poderes tienen que mantenerse distantes, mantener las reglas del juego. Tú no te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Así de simple. Por eso el cristiano cumple con las reglas que ponen los gobiernos, porque así enseña la Biblia, para no haber confusión ni pelea. Pero nunca cumplirá algo que el gobierno diga contrario a las leyes de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 5, verso 29, para que podamos aprender a discernir hasta qué punto como cristianos nosotros tenemos que someternos a las leyes humanas que tienen su origen en lo imperfecto, porque no hay ley humana perfecta. Eso lo reconoce a la misma política completa, ¿no? Dice, no, es que no hay pues leyes hechas perfectas, siempre va a haber que corregir. Así es, muy buen reconocimiento, porque eso es del diablo, pues, ¿no? Sin embargo, para evitar ese conflicto entre seres humanos, puesto que muchos entran en la política no por maldad, sino porque creen que así debe de ser o porque simplemente sí hay otros con maldad. El hecho es de que se meten en el asunto, muchos sin saberlo, sin saberlo o sin tener una idea correcta. Lo han escuchado, han oído alguna vez que se ha predicado, porque esto se predica desde tiempos ancestrales, de que la política y la religión son totalmente opuestas, son el infierno y el cielo, así de sencillo. Entonces, a pesar de que muchos lo han escuchado, hay gente que se mete en política porque no lo cree, porque simplemente es fanatismo religioso, dice, ¿no? Tienen derecho a creer lo que quieran porque todos son libres. Sin embargo, hay personas que pueden estar así metidas en ese mundo hasta que la luz les llegue. Pero es claro que las cuestiones políticas muchas veces son seguidas por las imposiciones de las leyes del gobierno, por el cristiano, no porque el cristiano se somete simplemente a que Satanás gane, no, sino para que no se cree conflicto mientras tengan restricción esas leyes y no traspasen los niveles de Dios. Donde traspasan los niveles de Dios, los primeros en protestar son los protestantes, los creyentes de la palabra del Señor, los que de veras creen en Jesús. Así que por naturaleza, el mundo cristiano, hablando ya solo de la religión cristiana, es protestante por excelencia de las ideas mundanas. Sencillo. O sea, no hay vuelta que darle al asunto. Lo mundano no tiene nada que ver con el pueblo de Dios en absoluto. Por eso es raro y es para llamar la atención cuando el cristiano ama el mundo. Por eso los apóstoles escribían, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo se pasa, pero lo de Dios permanece para siempre. Esos llamados constantes que se ven de parte de los profetas, los apóstoles, a contrarrestar al mundo, a odiar al mundo, es decir, a la mundanalidad, no estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema. A odiar ese tipo de cosas es simple y llanamente porque todo eso corrompe contrariando las leyes de Dios. No solo corrompe al individuo, porque esto es lo último en lo que se piensa. ¿Por qué? Porque a decir verdad la corrupción está generalizada en el mundo y hasta en las mismas iglesias cristianas. Por eso se contrarresta la corrupción. ¿Cómo? Con las leyes de Dios. Las leyes de Dios están diseñadas para contrarrestar la corrupción. Tal es así que si tú le dices a una persona deja de ser corrompida, le estás pidiendo pues un imposible. Lo que tú le dices a esa persona es conviértete, arrepiéntete.
Convertirse, arrepentirse significa comienza a caminar por el conocimiento de la ley de Dios, comienza a caminar por los principios de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, cuando la persona comienza ese camino, empieza a estudiar la Biblia para poder amoldar su vida de acuerdo con esos principios, ya está combatiendo a la corrupción. La corrupción no es un mero sentimiento, ni una emoción, ni un acto simplemente. Ahí miran un acto, es corrupción. No, eso solamente es un punto dentro de la corrupción. La corrupción comienza en el momento en que dejas las leyes correctas y comienzas a seguir tus deseos y gustos, por más chiquitos que sean. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que como cristianos estamos separados de aquello que es mundano y nunca nos someteremos a una ley que quiera ser dada contra los principios que forman nuestra vida, que ya está buscando la incorrupción. Hechos 5:29, fíjate lo que dice allí el apóstol. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El texto bíblico deja en claro para todos los conocedores, porque el ignorante de las Escrituras puede aplicarlo este texto como quiera, pero hablo con los que conocen de ley, los que conocen la palabra de Dios. Todos entendemos lo que dice exactamente la Escritura. Quisieron hacer que los apóstoles no obedecieran los preceptos divinos e inmediatamente Pedro rechazó esa posición y dijo: momentito, señores, ustedes pueden ser el Sanedrín, pueden ser la representación política de la nación, pero nosotros no somos políticamente correctos. Obedecemos los mandamientos de Dios antes que los de los hombres. Suficiente. Con eso dejó en claro que nunca el cristiano es un políticamente correcto, que el cristiano es puro, que el cristiano es leal, que el cristiano es obediente y que el cristiano es pacífico y que busca siempre la armonía social. Y para que haya armonía social no se basa en sentimientos, no siente que tiene que haberla, simple y llanamente aplica las reglas que traen como resultado la armonía. Esa es la gran diferencia entre el cristiano y el mundano. El mundano busca la paz, busca el amor, busca la fe, busca la armonía en el sentimiento, en sus valores. El cristiano no. El cristiano busca la paz, busca la fe, busca la armonía en las leyes, en aquello que regula y que el hombre no puede fácilmente hacer nacer de él ni jamás podría cumplir. Sencillo. Dios nunca le ha pedido al hombre hacer lo que siente. Dios siempre le ha dicho al hombre hacer lo que mandan sus leyes. Entonces, el rebelde, como Satanás, comienza a decir: eso es legalismo, me quieren hacer obedecer por la fuerza. Siempre el rebelde piensa así. En cambio, el que es sabio nunca piensa así, porque su sabiduría le muestra que hay leyes de causa y efecto, y entonces decide someterse al mandamiento. No se queja nunca diciendo: qué cosa, yo no soy de piedra, no soy de metal para tener que hacer todo esto, ¿qué creen que yo soy? Nunca dice eso. ¿Por qué? Porque es inteligente. Entonces, la inteligencia, ¿en qué se basa? En el conocimiento. Cuando una persona conoce y sabe por qué tiene que hacer algo o no tiene que hacer, ya no espera sentir. Simple y llanamente lo comprendió y sabe que Dios tiene la razón y se somete al Espíritu. Ese es el cristianismo puro. Satanás entonces creó la primera división en el cielo al rebelarse contra la ley, y su rebelión la trajo a la tierra. San Marcos capítulo 7, versículo 9, fíjense lo que Jesús dijo ya en sus días, y que esto era prácticamente el tenor de todo el tiempo de la historia de la redención desde el principio del gran conflicto. San Marcos capítulo 7, verso 9. Les decía Jesús también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las tradiciones que tenían entonces los judíos estaban basados, uno, en su famosa Mishnah, donde tenían más de 1200 reglas extendidas de todo lo que tenían que enseñar para la conducta de la persona. Y muchas veces a esto le daban más importancia que a la misma Constitución, que era la ley de los 10 mandamientos. O sea, se ponían nuevas normas, decretos, que eran la Mishnah. Y también existía el libro de las buenas obras. En el libro de las buenas obras se enseñaba, en ese tiempo, cuáles eran las reglas de hacer buenas obras.
A tanto llegaron los extremos fanáticos de esta nación que llegaron a fabricar buenas obras. Tú nunca sabías cuándo una obra era buena. Un día tú podías estar ayudando a una persona. Venía el fariseo, un momentito, ¿ya has dado tu ofrenda y tu diezmo? Bueno, sí, ya voy a dar, pero quiero ayudarle a este pobre. No, trae para acá, eso es el diezmo. Y se lo llevaba. Y tú decías, pero estoy haciendo una buena obra. Más buena obra es que me des la plata a mí, decía el fariseo. Y te quedabas frío. Entonces ellos crearon buenas obras para sus beneficios. Hoy se ve en muchas iglesias que hasta te botan de la iglesia cuando te dicen, ¿dónde estás diezmando? Bueno, donde se está predicando, no, estás creando división, ya, trae para acá, bórrenlo. Se va de la iglesia, ¿por qué? Divisionista. Y te quedas frío, o sea, resulta que ahora buena obra era otra cosa solo bajo el capricho de los que quieren que así sea. Es increíble, pero estos hacían así sus buenas obras, crearon su manual de buenas obras, donde ellos determinaban el formalismo completo de su nación. Así de sencillo. Entonces, con todo eso, desviaban por completo de los mandamientos de Dios. Y esos decretos y normas que ellos ponían tenían más valor y pesaban más muchas veces que la Constitución General, la Suprema. Decían, no, es que en estos casos se hace de lado la Constitución. Por esta vez a un ladito, porque estamos en un momento en que tenemos que cumplir con las normas que dio Anás y Caifás. Esto hacía pisotear los principios. Jesús hacía curaciones todos los días, hacía milagros, y el día sábado los multiplicaba por 100, porque el sábado era para hacer milagros. El sábado era para hacer todo tipo de cosas que liberaran a un individuo. Desde el principio se había declarado que el sábado era el séptimo día para el reposo. Dios reposó de su obra. Y luego Dios dijo, porque te saqué de la esclavitud, te di que guardes el sábado, Deuteronomio 5:15. Así que el sábado se caracterizaba por ser un día de libertad. Y por eso Jesús elegía el sábado para hacer más curaciones. Sin embargo, el decreto, la norma que daba el Sanedrín era que el sábado no podía hacerse más. O sea, si te morías el sábado, te morías. Pero cuando se les caía una cabra, una oveja o un buey en un hueco, decían, no, se va a morir. Tenemos que salvar una vida. Y te quedabas frío porque salvaban al animal, pero no salvaban a la persona. Y por eso Jesús les reclamó. Y les dijo, ¿cómo? Ustedes, hipócritas, en sábado no sacan su buey y su oveja de cuando cae en el pozo. ¿Y yo no iba a libertar a una persona en este día? Y de esa manera el Señor les enseñaba que lo que ellos hacían era pura hipocresía, que hacían leyes para poder contrarrestar la ley de Dios, y eso se llamaba hipocresía. Crear nuevas leyes, crear nuevos principios, llamados así por ellos, para contrarrestar los principios de la ley de Dios. Esa era la guerra. Así Satanás peleaba como en el cielo y engañaba como en el cielo. Y por eso el Redentor del mundo tuvo que venir a poner en orden las cosas y a poner en su marco correcto las leyes de Dios, los principios de Dios. La Biblia era vista simplemente como un libro de cuentos y de fábulas de profetas. Y habían profetas que los mismos fariseos odiaban. No soportaban a Isaías, no soportaban a Jeremías. Ellos no querían saber nada con ellos. Pero sí les gustaba mucho Jonás. ¿Por qué? Bueno, Jonás se había portado pues alguna vez rebelde, no quiso ir a Nínive a predicar y eso les encantaba a ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran igualitos. No querían proclamar la verdad de Dios, sino que querían hacer lo que ellos querían. De esa manera es como entonces existían las tradiciones entre ellos que se habían creado contrarias a la ley de Dios. Y con esas tradiciones fue que atacaron también a los apóstoles y por eso Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no voy a obedecer lo que ustedes dicen, jamás voy a entrar en ese terreno, les dijo Pedro. Yo voy a obedecer lo que Dios dice. Si tus leyes no contradicen a las de Dios, todo está bien. ¿Y por qué no vas a obedecer cuando contradicen las leyes a las de Dios? Porque cuando obedeces eso te peleas con todos.
Y como soy hombre de paz, entonces prefiero obedecer lo que Dios dice. El día que deje de obedecer lo que Dios dice, ya no soy hombre de paz porque entonces estoy buscándome la guerra con alguien. Así de sencillo. Por eso Pedro dijo, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso permanecerá hasta el fin del mundo. Nunca va a llegar el día en que por ahí un grupito comience a decir, acá nosotros hemos descubierto mejores leyes que las de la Biblia. Estuvo buena la Biblia, pero ahora ya conocemos. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado más en tecnología, ya hemos descubierto cosas más avanzadas en lo que es la psicología, la mente humana, y por eso hemos decidido que ahora las leyes ya no van a ser las de la Biblia, sino un pacto global nuevo para el mundo entero en el cual vamos a poner mejores leyes que esas. ¿Así? ¿Por qué? ¿Y quién las ha sacado? ¿Qué ser divino las ha enviado? No, bueno, entre nosotros, ay, por favor, ningún ser humano va a hacer nada mejor que la ley divina, por favor. Esto es más que claro. ¿Por qué? Porque si alguna vez apareciera en el mundo una poderosa élite que te dijera a ti, hemos decidido cambiar las leyes de la Biblia, las vamos a hacer mejor, por favor, ¿por qué? Porque solo le creo a un ser divino, jamás le voy a creer a otro ser que está a la misma altura que todos los demás. Así sienta que es un Dios. El diablo se sentía que era un Dios, pero no era nada. Simplemente era uno más dentro de todo el montón. Sin embargo, él quiso darse atribuciones, le creyeron los que de repente, simple y llanamente pensaron que porque era una autoridad de encargo había que someterse a él y no a las leyes. Tengamos cuidado. Hay algunos que se someten a la autoridad del hombre, pero no a la de Dios. Y por más que sean puestas las autoridades por Dios, si éstas dan leyes contrarias a las de Dios, están siendo ellos obedecidos y no Dios. Así que tengamos cuidado, porque hay algunos astutos que sacan el otro texto de Romanos 13 que dice, hay que someterse a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Sí, pero hay que someterse siempre y cuando no chocan con Dios, porque si no ya no son puestas por Dios, sino por el diablo. O sea, tenemos que ser claros en esto, que no te hagan el cuento, que no digan, oh, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién eres tú para venirlo a decir? ¿Y tú quién eres para venir a decir que no? No hay nadie en este mundo, ni rey, ni cura, ni sacerdote, nadie, ni pastor, ni superintendente, ni aún papá ni mamá, que te puedan venir a querer decir a ti, así tiene que ser, contradiciendo lo que Dios dice. No, Señor, manda Dios. Y se acabó, porque lo divino está 100.000 millones de veces más arriba que lo humano. Así de simple. Y ningún rebelde va a venir a decir, bueno, es que lo que Dios pide es demasiado perfecto para que nosotros lo hagamos. Si no quieres hacerlo, quédate atrás. Y ponte calladito y haz lo tuyo. Pero nunca vas a venir a decir a los demás, no, es que Dios es demasiado perfecto y por eso no se puede cumplir lo de Él. Por eso tenemos que poner lo nuestro. Así, ¿tú qué eres para hacer lo tuyo? No tiene sentido. Por eso, dentro de las normas del mundo, estas siempre estarán supeditadas a la palabra de Dios. Donde se quieran poner normas o leyes que contrarresten la Biblia, mejor le sería no haber nacido nunca al tal. ¿Por qué? Porque su castigo será ejemplar para todo el universo. Terrible será. Pagará conforme a sus obras. Por unos días Dios le permitirá para que todos vean cuán rebelde es. Mírenlo, así es. Ahora le toca, ¡hum!, y se acabó el asunto. Con Dios no hay jueguitos. Dios no es un niño para poner un caramelo en su boca y volvérselo a sacar. La forma en que menciono esto es para que sea lo más clara posible. Sí, porque hay algunos que son un poco recién iniciados en algunas de estas cosas y aún por la falta de enseñanza en sus hogares, que terminan diciendo, ay no, es que muy fuerte está hablando, así no se habla la palabra de Dios, dice, ¿no? Hay que tener cuidado porque este tipo de personas están recién aprendiendo el ABC, pero ya quieren ser ellos los maestros, enseñadores que le digan a los demás, así no es. Sería bueno leer más la Biblia. Cuando uno no lee la Biblia termina diciendo lo que no es, lo que no existe. Es por esa razón que en el mundo las falsas religiones tienen multitudes de gente que van con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque esas religiones se te enseñan, ay, te vamos a hablar aquí con amor, Jesucito te ama, tú eres la cosa más linda para Él, ven, bautízate y diezma, por favor, que los bolsillos los quiero tener llenos. Esas son las predicaciones de las que tanto aman los que dicen, muy duro ese mensaje.
Bueno, y a estos les gusta diezmar harto, dar hartas donaciones para que el pastor siempre los sobonee y los adule. Por eso aman esas religiones y dicen, acá tenemos a Jesús de verdad porque hay harto amor. Mentira, ahí lo que es hipocresía, no es otra cosa. Y toda esa gente se rebelará contra la ley de Dios porque nunca estuvo de acuerdo con tener que hacer lo justo, sino con hacer sus caprichos, deseos y emociones. Esa es la diferencia. Y si dices en algún momento, ¿y tú quién te crees para poder decir todo eso? Tú eres don perfecto, don santo, que tú ya no cometes pecado, jamás. Pero vamos por ese lado porque así dice la Biblia. Nosotros predicamos la verdad de Dios, somos simplemente transmisores de la verdad de Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros va luchando por ese camino. Vamos avanzando para llegar a ese puesto. Y si tú en algún momento llegas a odiar al que proclame el Evangelio así, porque choca con tus caprichos, lo único que te estás ganando es derramamiento de sangre sobre ti para dar tu castigo final. A veces suena raro hablar sobre estos asuntos, pero son bíblicos. Porque aquellos, dice, que hayan llegado a ese punto, pagarán al doble según sus obras sobre ellos. Es decir, nada de lo que te estoy diciendo es para que me odies, ¿sí? Porque hay gente que llega a odiarnos por predicar estas cosas, ¿no? Y a nosotros nos busca hasta el mínimo del error, a ver en qué cometes un error para poderte acusar. ¿Y qué ganan con eso? Nada, porque se van doblemente al infierno. Más rápido todavía, porque Dios los mira y dice, tú no pensabas corregirte, tú lo que estabas buscando era un pretexto para seguir en lo tuyo. Ya, amás en el fuego porque este se va para allá. Sencillo. El asunto es claro, o sea, no tienes escape. En este mundo donde la justicia de Dios y la mentira del diablo existen, no habrá escape para quienes a la fuerza prefieran apartarse de la Biblia bajo un pretexto u otro. Por gusto buscas pretexto. Lo que pasa, ¿sabes qué? Desde que somos chiquitos, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos ha llevado a buscar pretexto tras pretexto. Y como nos hemos acostumbrado a eso, igualito queremos hacer en la iglesia. Decimos, he renunciado al mundo para seguir a Dios, pero cuando hay que seguir lo que Dios dice en su palabra, dice, no, mucho pide. Entonces, ¿para qué has renunciado? Nunca renunciaste. Renunciar al mundo significa no simplemente bautizarte metiéndote en una iglesia, porque hasta el diablo se puede bautizar para meterse en una iglesia. Eso no prueba nada en absoluto. Morir al mundo no significa que te metiste en una iglesia y ahora eres el diácono, eres el director de jóvenes. No, señor. Eso lo puede hacer el mismo diablo. Muchas veces el diablo es más bien el director de la iglesia, es el anciano de la iglesia. Sí, así lo dice la Biblia. En 3 de Juan, léetelo. Entonces, la prueba acá, verdadera, es renunciar al mundo significa que empecé a caminar en los mandamientos de Dios. Comencé a caminar en este libro. Comencé a estudiar, más fácil te lo voy a decir. Renunciar al mundo significa que empezaste a estudiar tu Biblia para moldar tu vida con ella, punto. Así de sencillo. Hasta un niño lo puede hacer. Entonces, dentro de las iglesias no es natural, lo voy a decir así, ¿no? No es natural que alguien que se bautizó, que alguien que decidió querer ir al cielo, no quiera la Biblia. Es raro, asombroso, diabólico por naturaleza. ¿Está claro? Entonces, todo el que entró a la iglesia tiene que amar la Biblia. Para él la Biblia es todo. Vive de ella, camina con ella. Donde quiera que está, lleva su Biblia, saca de su bolsillo y está leyendo. ¿Por qué? No puede vivir sin la Biblia. El día que no hay Biblia para él se siente desnudo. Algunos se sienten desnudos cuando se olvidan el teléfono. Ojalá se sintieran desnudos cuando se olvidan la Biblia. Porque el verdadero cristiano ya no depende de sí, depende de la justicia, depende de la verdad. Para él la verdad es todo. Es un cristiano humano, comete imperfecciones y errores como cualquier ser humano, pero busca hacer la voluntad de Dios para desaparecer con esas imperfecciones y errores. Las odia. Si cae en ellas no es porque ama el pecado, odia el pecado. Cuando cae se siente mal y quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Comprendes o no comprendes? Eso es lo clave. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, así en los días de Jesús se daba una división. Y por eso Jesús fue acusado. Y le dijeron,
si tú fueras de Dios, unirías a todo el pueblo. Porque el Mesías cuando venga tiene que unirlos más bien. Nunca los va a dividir. Entonces Jesús les respondió directamente. Esta gente, si le querían explicar con detalle el asunto, como decimos nosotros, con palitos, estos iban a burlarse. Así que Jesús, sin tener pelos en la lengua, les dijo, San Mateo capítulo 10, versículo 34. Fíjate lo que les dijo, ¿no? Sin pelos en la lengua. Y con esto lo único que hicieron fue confirmarse en su mentira, confirmarse en su error. Fíjense lo que les contestó Jesús. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oiga, cuando Jesús dijo eso, todos se quedaron maravillados. Esperaban que Jesús se humillara diciéndoles ahí a los dirigentes falsos, ¿por qué me dicen divisionistas? No, yo estoy llamando la unidad acá, yo estoy buscando que estemos uniditos. Yo he venido más bien para que todos ustedes estén aquí juntitos. No importa que sigan haciendo lo que les dé su gana, pero bien ecumenizaditos. Pero contrario a eso, escucharon lo que sigue diciendo, verso 35. Fíjate lo que le siguió diciendo. Cristo no cayó en esto, porque él tenía que decir la verdad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ya, ¿qué te indica eso? Bueno, sencillo. Jesús estaba siendo claro. ¿Ustedes piensan que yo he venido para unir a esta gente con ustedes? ¿Que ustedes han dejado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones con su hipocresía? Jamás. He venido para traer paz más espada, para que ahora la verdad y la mentira choquen y se tengan que separar. Para que los que me van a seguir me sigan por la verdad y que se queden con ustedes los que son de la mentira. Quédense con ellos. Y si por eso ustedes son el 99% y los que me siguen son el 1%, no me interesa. Porque por ustedes no voy a rebajar una sola norma. Tremendo. Escuchar hablar así a Jesús no es el Jesús que miras en televisión. No es el Jesús de la Semana Santa. No es el Jesús que te ha hecho creer tu falso pastor. No es el Jesús que te ha hecho creer tu falsa iglesia. Es el Jesús del cielo, el que ama con intenso amor y no va a dejar jamás que te desvíes por el camino del error. Bueno, cuando Jesús dijo eso, ¿saben qué dijeron estos hipócritas? Está clarito, su boca lo ha testificado. Él es un divisionista. Estos pues ya no sabían cómo salir. Y Jesús dijo, ven, ¿no les decía? Por eso les digo, no se junten con esta gente. Guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de malicia y de maldad. Está más que confirmado. Y ahora los fariseos se veían embrocados. ¿Por qué? Porque aquellos que acusaban salieron acusados. Solos se manifestaron como eran. O sea, en ese momento, cuando acusaron de divisionista a Jesús, acababan de demostrar que realmente creían que lo que Jesús decía no era lo que ellos enseñaban. Más claro que el agua no podía estar. Y los que eran fieles a Jesús, fieles a Dios, inmediatamente dijeron, Jesús es el profeta, vámonos con él. No lo pensaron dos veces. ¿Por qué? Porque eran inteligentes. Y repito que la inteligencia no es heredada. La inteligencia es recepcionada por la palabra de Dios. De manera que entonces, ese día fue el día que Jesús triunfó. Y estos, renegando y maldiciendo, se fueron. ¿Cómo lo matamos? Y una vez más Jesús dijo, ahí está, miren cómo me matan. Ahí está, clarito. ¿No os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros hace la ley. ¿Por qué procuráis matarme? La gente sabia se daba cuenta de lo que Jesús decía. Y les quedaba claro el asunto. Mientras estos dirigentes corruptos maldecían. ¿Qué se llamaba eso? Zarandeo. Lo mismo pasó en los tiempos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue acusado de las peores cosas.
Hechos capítulo 24, versículo 5, fíjense lo que dice. Y es que el zarandeo es algo inevitable, ¿no? Cuando hay luz y hay tinieblas, no pueden conciliar, entonces tiene que haber choque, enfrentamiento. Los enfrentamientos siempre se han dado por causa de que no hay compatibilidad. Y no puede compatibilizar la luz con las tinieblas. No puede compatibilizar el bien con el mal. Imposible. Hechos 24:5, fíjense de qué acusaban al apóstol Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora al apóstol Pablo lo acusaban de ser un alborotador, extremista, divisionista, sedicioso, terrorista, de todo le decían, bueno, porque esta gente siempre pone adjetivos, ¿no? Ellos son así, pues no se les puede cambiar eso. ¿Por qué? Porque para que cambien eso tienen que cambiar de mentalidad. O sea, se tienen que llenar de la palabra de Dios. Cuando una persona te ataca sin los escritos, significa que es del diablo. Más cuando una persona se defiende con los escritos, significa que es de Dios. Así de sencillo, o sea, eso no hay que darle tanta vuelta al asunto. Pues, pongámoslo en una ilustración. Aquel que se defiende con la matemática y te demuestra con los números y las ecuaciones y las fórmulas es el que sabe. Y aquel que te viene a insultar que no, que tanto número te estás volviendo 4 o 5 loco, ya sabes pues que no sabe nada. ¿Por qué? Pues no tiene nada para poder mostrar. Igual es en las cosas espirituales. Los que viven de los escritos, esos son los fieles. Los que viven de sus sentimientos, aunque oren todo el día, esos son los infieles. Así de sencillo. Puedes orar desde que amanece, puedes ayunar todo el día doblando tus rodillas, gastarlas y sangrarlas incluso, y estarte yendo al infierno. La oración no va a salvar a nadie. No te equivoques, el texto bíblico es claro. Dice el gran sabio Salomón, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación. Así que la oración no te va a llevar al cielo. Jamás, es mentira. La oración unida con la ley de Dios es lo único que va a hacer posible que llegues al cielo. Otra cosa no. Así que por gusto es intentar querer tapar el sol con un dedo. Muy bien. Teniendo entonces eso en cuenta, resulta que los zarandeos en todos los tiempos se dan en base a eso, a que se deja de lado los principios reales que enseña la palabra de Dios, la ley de Dios, y se reconocerá como fieles solo a los que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que más seguro está el pecador que está con su Biblia que el pecador que está con sus sentimientos. Si ves a una persona que lee su Biblia todos los días y todavía tiene imperfecciones y errores, pero ya está en los brazos de Cristo. Fíjate, Jesús caminaba con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Santiago, etc. Caminaba con todos ellos y todavía se les veían errores. Mientras tanto, que los fariseos parecían tan santos y tan perfectos que no cometían ni errores. Tal es así que cuando veían por ahí algunos de los que ellos llamaban pecadores, más allá. Yo soy más santo que tú. Permiso, no me voy a contagiar. Y todos miran, oh, el santo está pasando, es el rabino. Y estos se creían tan santos que tocarte a ti ya se habían manchado, se iban a purificar 7 veces. Es increíble. Esa parte es la que hasta el día de hoy muchos todavía la llevan, ¿no? Tú eres el que lee la Biblia, tú eres el que estudia, busca obedecer al Señor. Eres un humano común y corriente. Pecas 1000 veces menos que el pastor. Sin embargo, vienen y te dicen divisionista, desorganizado, etc., ¿no? Entre comillas lo digo. Es solo para que tengas una idea, no es exaltación. ¿Ah? No digo nada con eso sobre aquellos que llevan la Biblia y los que no la quieren llevar. Nada. Simplemente hago la diferencia para que la mente inteligente se dé cuenta de lo que estoy tratando. Solo es ilustrativo. ¿Por qué? Puesto que todos podemos decir como el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero, no que ya lo haya alcanzado, sino que avanzo dejando atrás todo lo que queda para llegar a lo que Cristo me puso como meta. Sencillo. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, avanzamos en la historia y llegamos hasta los tiempos de los grandes reformadores, ¿no? Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Calvino, Lutero, William Tyndale, Baxter, Wesley, Elena de White, Guillermo Miller, y todos estos personajes
siempre pasaron por los procesos de la separación. El gran zarandeo que se dio con el cisma del protestantismo, donde el protestantismo sale de en medio de la iglesia romana al darse cuenta de todas las mentiras, más dijéramos expulsado, ¿no? Porque las excomuniones llovían entonces. En ese tiempo más se predicaba de excomunión que de llegar al cielo. Increíble, ¿no? La iglesia de Roma era experta en predicar excomuniones, indulgencias e infiernos, pero nunca hablaba del cielo, no decía que había que obedecer la ley de Dios, ni enseñaba el camino de la vida eterna. Simplemente decía, la Santa Madre Iglesia lo declara, el decreto lo dice, la bula lo declara, ¿no? Y bula, y todo era un bulo. El hecho es de que todo eso se dio durante la Edad Media. Y el protestantismo comenzó a llevar el Evangelio de Dios y hubo un zarandeo. Muy pronto han pasado los años y el protestantismo ahora genera otro zarandeo. Porque empezamos a encontrarnos un protestantismo que comienza a corromperse, donde se ven cantidades de dirigentes religiosos que en lugar de predicar la palabra te hacen el milagro. Y miles de personas se van tras el milagro porque piensan que el milagro es de Dios cuando es del diablo. Así de sencillo. Y alguien podría decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Fácil. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Cómo puedes reconocer un milagro de Dios y un milagro del diablo? San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pasa que Jesucristo no va a salvar a nadie por un milagro. No va a salvar a nadie porque echó fuera un demonio. Así que eso no va a probar nada. En ningún momento la Biblia ha enseñado que la iglesia que hace milagros es una iglesia de Dios. Al contrario, aquí estamos viendo que dice que es del diablo. Nunca la Biblia ha enseñado que la iglesia que lleva a cabo cosas sobrenaturales y paranormales, vaya a ser el pueblo de Dios. Es increíble. Pero hoy por hoy hay muchas iglesias que dicen, ¿en tu iglesia se hacen milagros? Y dicen, porque si no se hace milagro no es de Dios esa iglesia. ¿De dónde han sacado esa mentira? ¿Dónde dice la Biblia que eso iba a ser característica del pueblo de Dios? ¿No? Los dones espirituales acompañan simplemente, pero el mismo diablo, dice Jesús aquí en sus palabras, lo puede llevar a cabo. Porque esa no es la prueba. Porque más allá del don de lenguas, más allá del milagro y la sanación, está el amor. El amor es la clave fundamental. El apóstol Pablo dice, así tuviese yo toda la fe del mundo para trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la clave fundamental. ¿Y qué cosa es el amor? El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 10, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Así que entonces acá lo que se quiere es tomarnos de tontitos cuando nos vienen a decir, allá se hace un milagro, por eso Dios está ahí. No, es mentira. Pecan contra el Espíritu Santo aquellos que dicen que por los milagros van a llegar al cielo. Están insultando al Espíritu de Dios. Eso no tiene ningún sentido, porque el Espíritu Santo, el máximo don que trae es el don del amor. Y el amor siempre va a estar acompañado de los asuntos que tienen que ver con la Biblia, las profecías y las enseñanzas de cada historia de la Biblia. Fíjate lo que dice allí, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No hay otra cosa, ese es el amor. Y el apóstol Pablo dice, procurad todos los dones de Dios, pero sobre todo el amor, que está por encima de todo. Y luego dice, sobre todo que profeticéis. Tanto el amor como la profecía siempre están juntos. ¿Por qué? Porque la profecía manifiesta el amor de Dios. Así que entonces las cosas deben de ser claras, tal como están escritas en la Biblia. Y todo este movimiento protestante estamos viendo que comienza a corromperse y va dejando de lado la Biblia. Primero dejó la ley, declarando que ya no había que guardar el sábado. Luego pasó ahora a lo sobrenatural, los milagros, las curaciones, las sanaciones, y ahora se pasan hasta baldes de dinero cada vez que se hace un milagro, ¿no?
O sea, otra vez estás pagando tu indulgencia para llegar al cielo. Es lo mismo, se sigue comprando el cielo con dinero. Es por eso que el protestantismo ha tenido una gran bajada, ¿sabes? Nunca hubiera existido ni la llamada emergencia sanitaria si los protestantes estuvieran con Dios. Si el protestantismo no hubiera renunciado a la ley de Dios, jamás Satanás hubiera ganado. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque el diablo es anárquico. Así que él no va de acuerdo con las constituciones y las leyes de las naciones. Él quiere deshacerlas todas y formar una sola ley donde él ponga una ley a su antojo. Tal es así que se nota cuando el diablo está detrás porque se pisotean todas las leyes sobre pretexto de que algo está pasando para que tengas que dejar de obedecerlas. Y si hubiera habido un mundo cristiano despierto con la ley de Dios, nunca el demonio hubiera engañado al mundo. Y ahora será peor, porque una vez que se dé el famoso decreto dominical, es un ataque a la ley de Dios. Entonces el diablo estará gobernando la tierra de inmediato. Todos los que defiendan el asunto de que el domingo es el día de reposo y sigan tercos en esa idea, ellos están entregando el gobierno al demonio. Porque al demonio le agrada eso, que no haya ley. Mientras no hay ley, él es la ley. Él pone lo que quiere. Y te va a venir a decir, está bien, nadie dice que no haya ley en tu país, sí, pero por esta vez, por lo que está pasando, vamos a ponerle una nueva regla. Y se va a pasar por encima. ¿Qué? ¿No te das cuenta? ¿Qué pasó con tu cerebro? Increíble. Digo así porque quizás de otra manera ya no se pueda despertar. ¿Que no te das cuenta? O sea, hay que ser demasiado ya pequeñito, voy a ponerle ese término mejor, como para que no nos demos cuenta de que si te pisotean las leyes que son tu protección, la pregunta es, ¿quién te las está pisoteando? ¿No es otro igual que tú? ¿Que no te das cuenta que tú no razonaste para cuidarte, sino que te cuidaron? Entre comillas. Ahora lo digo con claridad para que lo entiendas. Satanás se engañará con esto del cuidado. Vamos a cuidar el mundo para que no haya un terremoto más. ¿Qué? ¿El diablo puede frenar un terremoto? ¿Qué? El hecho de que tú digas, oh sí, voy a apoyar el domingo para el clima y tanta cosa, ¿por eso vas a frenar el terremoto? Así, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué es lo que se te pide para que tú hagas cuando te tengas que unir con esas ideas? ¿Qué es? ¿Qué vas a aportar? No respirar para que no haya más CO2. Ese va a ser tu aporte. ¿De qué estamos hablando? Hay que abrir los ojos. El diablo está queriendo tomar el mundo. Hace tiempo que lo quiere, pero Dios no se lo ha entregado. Así que cuando él tenga la mayoría de gente para tomar el mundo, Dios viene y desaparece a todos ellos y se lleva a los suyos. Vámonos, esta gente no quiere. Sencillo. Y a veces parece duro lo que digo, pero te voy recordando lo que Jesús dijo en una ocasión. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación? Entiéndelo, hay límites, porque hasta el mismo Dios tiene un límite para su paciencia. Si no, ¿por qué lo botó al diablo del cielo? Si no, ¿por qué hubo diluvio? Si no, ¿por qué Sodoma y Gomorra? ¿Entiende? Así que la paciencia de Dios tiene... Hay quienes dicen, no, la paciencia de Dios nunca se le agota. Yo no sé qué Dios tendrán, pero no es el Dios del cielo. No es el Dios de amor, porque el amor sí tiene punto para agotarse. Y se agota la paciencia del amor. Nunca se acaba el amor, pero sí su paciencia. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si hay algo que odia el amor, se llama el pecado. Porque el amor y el pecado no se miran a la cara. Así de sencillo. Muchos dicen, el amor no odia nada. Estás mal. El amor odia el pecado. Odia lo malo, no lo soporta, no convive con lo malo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el amor es armonía. El amor es alegría. El amor es felicidad. Así de sencillo. Así que entendamos bien las cosas. Ahora, llega el tiempo del levantamiento del último pueblo de Dios. Y se levanta el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Cómo vamos a reconocer al pueblo de Dios? Porque cada quien jala agua para su molino. Así que mejor, en lugar de jalar el agua para el molino, vamos a ver qué cosa nos dice con claridad la palabra de Dios de cuál es el camino. Apocalipsis 12, 17. Mira las características del pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer.
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El último residuo, mira lo que está diciendo, el residuo final, aquellos últimos, el resto, lo último que queda de la descendencia de la iglesia. Para los últimos días son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios son las leyes de Dios, los 10 mandamientos, así de simple. O sea, el pueblo de Dios se caracterizaría por tener los 10 mandamientos. Y hay algunos que saben qué dicen. No, cuando Juan esté escribiendo en el Apocalipsis, cuando escribe sus 3 cartas y el Evangelio, Juan se refiere a los mandamientos de Dios, a los nuevos mandamientos que Jesús dio. A ese nuevo mandamiento que les dijo a los discípulos, a eso se refieren los mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice la ley de los 10 preceptos? Es increíble, ¿no? Eso pasa por no estudiar bien la Biblia. Vamos a ver a qué mandamiento se refiere Juan, ¿ya? En todos sus libros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice allí, para que de una vez se salga esa espina que anda con tu infección para estar ahí rechazando la ley de Dios, ¿no? De una vez que salga la infección, vamos a hacer saltar la pus. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, fíjate. Y todo esto lo menciono porque esto es amor puro, con la finalidad de que todos los hijos de Dios abran los ojos a la realidad. No siempre cuando estás dormido ves las cosas en la realidad como son. Siempre cuando estás dormido piensas que es muy duro cuando Dios te envía un mensaje para despertarte. ¿Te has dado cuenta cuando una persona a veces está durmiendo, pero está en el 5º sueño y de pronto tú la despiertas ahí en el carro, ¿no? Nada, no despierta, ¿no? Y te asustas un rato, creo que se pasó, dices, ¿no? Y lo sacudes con fuerza, despierta. Y el otro recién, ¿qué? Deja dormir, todavía te dice, ¿no? Es que cuando estás tan dormido, te fastidia que te despierten tan fuerte. Pero es que no te queda otra. Para poder despertar al muy dormido tienes que hablar más fuerte, porque si no hablas así, no se despierta. ¿Cuándo sabes que se despertó? Cuando dice, ay, muy duro está predicando. Ah, ya despertó. Eso es lo bueno. Entonces quiere decir que ya se dio cuenta. Ahora de ahí en adelante, si se pierde ya es cosa de él. ¿Por qué? Porque puede buscar un pretexto. Al que te está despertando puedes darle su golpe en ese rato. Y lo puedes tumbar al piso. Y en lugar de decirle, disculpa, me estabas despertando, le dices, ¿para qué me despiertas pues? Eras así. Igual sucede con muchos. Les llegó la predicación fuerte y contrario a despertar para bien, todavía te terminan diciendo, muy fuerte predicas, aquí no hay amor. Me voy con la iglesia X porque ahí sí hay amor. Ahí no son tan exigentes. Ahí me toleran, camino al infierno pero con ellos. Así dije, ¿qué puedes hacer? ¿Le vas a obligar? No puedes obligar. Porque si lo obligas, muy pronto te acusa de todo lo que le va mal. Sí, ¿sabes qué termina diciendo? ¿Ves? Por creer todo lo que tú decías, he perdido esto, he perdido aquello, ya. O sea, prácticamente tú eres el culpable por haberme metido en esto. Oye, pero yo solo te llevé el evangelio de salvación. No, pero por tu culpa he perdido oportunidades en este momento. ¿Pero por qué por mi culpa si yo te estoy compartiendo la verdad? Sí, pero por tu culpa estoy así. Ya nada puedes hacer por esa gente. ¿Qué puedes hacer? Si lo único que está buscando es un pretexto para seguir haciendo lo que le da a él gusto de hacer. Nada puedes hacer en esos casos. Es doloroso, es triste, pero bueno. Primera de Juan 2, 3 y 4. Fíjate lo que dice ahí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando leímos estos textos en una ocasión a una persona, me dijo, y era uno de los creyentes, pues, de que no hay ley, que todo es ahora distinto, que ahora todo es por gracia, todo es amor. Y me dijo, esos mandamientos son los grandes mandamientos pues, que Jesús le dio a los discípulos, el nuevo mandamiento. ¿Cómo va a ser eso los 10 mandamientos? Y yo me quedé mirando y le dije, a ver, ¿cómo está eso? Sigamos leyendo, versículo 7 ahora. Ahí mismo, donde está hablando Juan eso, ¿qué dice? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio,
este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y se quedó mirando y dijo, ¿qué existe ese texto? Oye, esto es sorprendente. Ese texto siempre ha estado ahí, nadie se lo ha puesto, está en todas las Biblias. Y miró la Biblia por todo lado, miró a los autores, ¿qué Biblia es? Pero ahí no dice, le dije, es igualita que la tuya. Y hasta las páginas están en el mismo lugar. Y hasta la tuya está en negro y rojo y la mía también, le dije. Y se volvió a poner a mirar, saca la tuya, le dije, mejor ¿para qué tanto miras la mía? Abrió la suya y leyó lo mismo. Y solo faltaba que dijera, ¿y cuándo pusieron este texto que no me di cuenta? Es que esto es sorprendente, si te das cuenta, porque cuando se trata de negar una verdad, se puede decir hasta un disparate. Así que entonces, cuando Apocalipsis 12:17 dice que el último residuo del pueblo de Dios es el que guarda los mandamientos de Dios, es Juan, el mismo que escribe el texto anterior, el que está diciéndolo. Y está hablando del mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. De tal manera que entonces los mandamientos de Dios serán la característica del pueblo de Dios para los últimos días. Y el testimonio de Jesucristo, inevitable. Apocalipsis 19:10 dice qué cosa es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10, fíjate lo que dice allí. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí está lo que estamos buscando. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cualquier profeta aprobado por la ley y el testimonio que aparezca, es característica del pueblo de Dios. El mismo apóstol Pablo, para probar que él no era lo que se acusaba contra él, citó lo mismo. Hechos capítulo 24, versículos 5 y 14 vamos a leer, ¿ya? Para que te des cuenta cómo se ha de saber en pleno zarandeo quién es quién. Dice así, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Cuando eso te dicen los dirigentes de tu iglesia, sobre una persona, tú dices, ay no, el pastor consagradito, inmaculadito, zapatitos y todo al cielo, yo le creo a él. Sí, hay gente que le cree más al pastor que al mismo Dios, ¿eh? Así de sencillo. Y esto no es ninguna acusación a pastores ni ataque, porque siempre hay fanáticos que dicen, ya está, mira, ya está criticando a los pastores. Entonces, cuidado con los fanáticos. Atrás, por favor, con todos ellos. Con ellos no estoy hablando, porque ellos nunca entienden. Estoy hablando con los inteligentes del Espíritu Santo. Tengo que hablar a veces así porque hay que clarificar, porque hay personas que no se dan cuenta cuando estoy hablando de otra manera. Entonces ahora lo hablo con claridad. Si alguien se ofende por una situación como esa y piensa que el asunto es crítica, divisionismo, no sé, mejor no lo escuche. ¿Por qué? Quizás se salve sin escuchar, que lo dudo. Pero digo para los que aman a Jesús, para poder reconocer si en realidad Pablo era todo lo que decían de él. Sí, porque lo decían los dirigentes, muchos les creían, ¿no? Y decían, es que los dirigentes están hablando, entonces hay que creer. ¿Por qué? No creo que mi pastor me esté diciendo para no escuchar la verdad. Además, él me bautizó. Como que eso lo hace santo, puro e inmaculado. No, eso no lo hace santo en nada. Su santidad está en base a lo que ese pastor siga de la palabra de Dios. Si para él lo primero y lo último es la Biblia y no lo políticamente correcto, andamos bien. ¿Sí? Porque hay muchos dirigentes espirituales, pastores, que les gusta lo políticamente correcto, ¿no? Pastor, pero acá dice, sí, pero por amor a la organización tenemos que hacerlo. Pero pastor, la Biblia dice que nos vamos a ir al infierno si hacemos eso. Sí, pero por amor a la organización tenemos que hacerlo, por la unidad. Pero eso no es unidad, pastor, eso es endiablarse. No, ya, vas a venir con malcriadeces, te vas. Pero ¿de qué manera se lo digo, pastor? Ya, me disciplinas a este. ¿Por qué? Divisionista. ¿Pero qué división he hecho, pastor? Solo le estoy mostrando. No, es que no estás creyendo pues lo que te estoy diciendo. ¿Ves? Encima todavía no te dejas enseñar. Ya pues, te estoy diciendo que tienes que someterte aunque sea a la mentira de lo que diga una organización, pero hay que estar unidos.
Pero pastor, eso no es estar unidos con Dios, lo políticamente correcto. Y si no, te vas de la iglesia. Porque hay muchas iglesias que te puedes ir. Anda, forma la tuya, todavía te dicen, ¿no? Es los políticamente correctos. Es decir, fariseos modernos. Otro nombre no tiene. Alguien podría rasgarse las vestiduras y decir, ay, le están diciendo fariseo a mi pastor. Pero no te queda otra. Si por eso te vas y no rechazas al mensaje del tercer ángel, como Jesús, simplemente repetimos, ¿ustedes también se quieren ir? Sencillo. Así que los que son de Dios vivirán de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro fue claro y le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes que los que sigan la palabra, aunque sean insultados y vituperados, se van derechito al cielo? Sin obstáculos. Si tú eres de los que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, así te odien en tu casa por eso, así pierdas el trabajo, así te llegaras a morir de hambre por eso, Job decía, aunque Jehová me mate, seguiré con él. Así de sencillo. Si eres de esos, estás yendo a velocidad al cielo, más rápido que la tierra. Así de sencillo. Estás con una velocidad que el diablo se jala los pelos porque no te puede detener. Solo agarra tu Biblia. Mira, escucha, solo agarra tu Biblia. Ponte a estudiarla. Dobla tus rodillas y pide ayuda a Dios para cumplirla y tú estás yendo más rápido que la velocidad de la luz al cielo. Así de sencillo. Así te digan lo contrario. Tu pastor puede venirte a decir, no es así, el conocimiento no te va a salvar, Jesús te salva, hijito. Nada, Señor. A ese ni lo escuches, es un mentiroso holgazán. Si tú le haces caso a ese falso pastor, así como ibas más rápido que la velocidad de la luz al cielo, te vas más rápido que la velocidad de la luz al infierno. ¿Por qué? Te estás acompañando con él. Así de sencillo. Si quieres, lo aceptas, porque siempre va a haber el fanático que va a decir, no, yo no voy a aceptar eso. Con razón, dicen divisionista, por eso no lo voy a aceptar. No lo aceptes, nadie te está obligando, eres libre, porque acá se practica la libertad. Pero nunca digas que no se te dijo. Culpable de tu sangre, no lo acuses a nadie. Te mataste porque quisiste, te gusta matarte, pues, cosa tuya. Pero jamás unido con este libro te perderás. Hasta el más torpe que se haya unido con este libro y que todos los días lucha y se vuelve a caer de nariz, pero lucha buscando la ayuda de Dios para obedecer, ese torpe va a llegar al cielo y tú no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ese quería hacer la voluntad de su Padre. Ese buscaba hacer la voluntad de Dios. Como el hombre que le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Quería servir al Señor. Como te dije ya, para que no estés tanto pensando, si quieres lo aceptas. Y no lo digo con arrogancia, lo digo para que no te sigas ofendiendo. Porque ese es el único camino que tienes al cielo. No lo sigues, eres libre, pero un día todos los hijos de Dios te verán cuando estés ahí ardiendo. No hay nada que hacer. Y si te parece duro hablar del día del ardor, alguien te lo tenía que decir y ya lo dije. Ya no puedes decir más nada. Ya está dicho. Si quieres lo aceptas, lo crees, o si quieres lo dejas, pero ya lo dije. Y eso es lo bonito, que ya lo dije. Versículo 15 ahora, 14. Hechos 24, 14. Mira lo que contestó Pablo para probar de qué lado estaba. Pero esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuáles eran las características? La ley y los profetas. O sea, Pablo no dijo en ningún momento, mira, yo te voy a probar que el impostor es este, aquel y aquel. Nada de eso dijo. No dijo, te voy a demostrar que yo no soy un profeta verdadero, sí lo soy. No dijo, nada de eso habló. Simplemente puso de relieve la credencial. Sacó su credencial, la ley y los profetas. No el papelito que te andan firmando y que aguanta todo, sino la ley y los profetas. Sí, porque hay algunos que han aprendido la maña
Y dicen, mi credencial dice que yo soy de Dios. Acá está, firmada y sellada por mi organización. El papel aguanta todo. Lo siento por los que se ofendan por eso. Es que hay que romper los estereotipos ya. Hay que romper todas esas mentiras que hacen creer a los incautos. Que porque tienes un papel llamado credencial firmado por no sabemos quién y que tú lo hagas valer y puede ofenderse aquel que lo firmó. Lo siento, no lo dije por él, lo digo en general. Si por eso crees que tú eres el correcto, bueno, cuando despiertes vas a sentir calor junto con los que te siguieron. Porque te vas a arder, sencillo, por mentiroso, porque tú sabías muy bien que eso no es verdad. Porque eso es lo políticamente correcto, no lo que la Biblia enseña. Y si no, cuando Pablo o cuando Jesús quisieron probar que eran de Dios, ¿qué papelito enseñaron? ¿Ves? Es que no había papel en ese tiempo, habían papiros. Bueno, pero ¿había algo para firmar o qué? ¿Ya ves? Entonces te das cuenta, sabes muy bien. Pero, ¿qué se puede hacer si después de lo que digo siguen diciendo, no, por eso ya no voy a creer nada, hasta acá nomás fue? ¿Qué podemos hacer? Te miraremos cómo te vas anhelantes de que pudieras regresar y les preguntaremos a los que quedan, ¿ustedes también se quieren ir? Es que no queda otra. Y si a las finales se queda Noé con su familia en toda la tierra, ¿qué vamos a hacer? Ya fue una vez, ya pueden ser dos. Nunca las cosas van a ser mejores mientras tú no las quieras tomar para ti. Cada quien es libre. Yo predico, yo enseño, pero nunca te obligo. Así que después de eso, puedes lanzar todos tus epítetos difamantes, que yo igual sigo pasando y los piso. Ya te voy avisando para que no pierdas este tiempo, porque a veces gastas escribiendo ahí, ¿no, pobrecito? Gastas tanto tiempo para que yo vea, me pase por encima y lo pise. Y ni siquiera te haga caso, ni por acá se me pase siquiera el inclinarme a tu idea. Para nada. O sea, no hiciste nada. Perdiste tu tiempo. Entonces te digo, no me odies por predicarte el Evangelio. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad?, decía Pablo. No me odies por eso. Si te parece que no es verdad lo que digo, guárdatelo para ti y tú predica la verdad, porque entonces podrías, entre comillas, hasta ayudarme a mí, ya que crees que no la tengo. Pero en lugar de que vengas a perder tu tiempo y empeorar tu situación lanzando insultos, declarando cosas que no son, porque eres así, ¿eh? No pierdas tu tiempo, comienza a predicar tú la verdad, la escucharé yo también, y si es verdad, la creeré. Y si yo estaba mal, me habrás ayudado para salvarme. Pero si en tu cabeza está, no, que piérdete de una vez, entonces estás más perdido que yo. Entre comillas, ¿no? Es solo para que lo captes y lo entiendas, para que uses alguna vez la parte que debe de ser la que te haga comprender. Bueno, eso es lo que enseña la palabra. Finalmente, el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Ahora sí, ya creo que tenemos la cita, ¿no?, para poderla leer. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor en relación con lo que pasaría en el pueblo de Dios. Vi luego el tercer ángel, el de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿Qué cosa? Estamos hablando del tercer ángel. Ahora, cuando hablamos del tercer ángel, ya te dije, no te vas a olvidar. Es que a veces nos olvidamos. Te lo voy a volver a recordar. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nació en 1844, gracias a la profecía de los 2300 años, la que publicó el tercer ángel. No es que no estaba en la Biblia, ahí estaba, siempre estuvo, pero fue la Iglesia Adventista la que lo publicó y declaró que ese era el último mensaje que se le da al mundo. ¿Por qué? Porque después de eso, Apocalipsis es claro, cuando enseña que luego viene la segunda venida de Cristo. Apenas se termina el tercer ángel. Y entonces ella dice acerca de ese tercer ángel, escucha lo que dice. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Ajá, o sea, donde se predique el tercer ángel, sea al católico, al protestante o al adventista, producirá siempre la reacción. ¿Por qué? Porque es el mensaje que separa el trigo de la cizaña. Es el mensaje que sella y ata el trigo para el granero celestial.
Y ella dijo, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Comprendiste eso? O sea, el mensaje del tercer ángel es el decisivo. Y cuando este tercer ángel se predica en nuestras iglesias, porque hay mucha gente que viene nueva a nuestras iglesias, gente que recién está queriendo conocer, y aún hay adventistas que ni siquiera lo conocieron al mensaje del tercer ángel. Yo no sé cómo son. Alguien vino por ahí, los endulzó un rato durante una semana, los puso de frente al tanque, los mojó, se metieron a la iglesia, pero nunca conocieron el tercer ángel. No vamos a decir lo bueno que llegaron, bueno, ya llegaron, pues, ¿no? Entonces, lo que ahora necesitan es conocer el tercer ángel. Y prácticamente recién se están convirtiendo. Porque aunque los hayan bautizado 7 veces sin el tercer ángel, ellos no se han bautizado para ser de parte del pueblo de Dios. Solo fueron emocionados por ese que los bautizó. Cuando reciben el tercer ángel, recién se convierten. Antes de eso nunca estuvieron convertidos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque convertirse significa que aceptas una verdad que va a ser ahora parte de tu vida. ¿Correcto? Y esa verdad es la verdad de Dios, en este caso. Y esa verdad de Dios para estos últimos días se llama tercer ángel. O sea, convertirse al tercer ángel es convertirse a ser un adventista. Pero si tú te convertiste a lo que te dijo el pastor y te metió en el tanque y te mojó, te has convertido a la doctrina del pastor, no a la doctrina adventista. ¿Comprendiste ahora? Es sencillito, no era tan complicado. Tal es así que todos los que ahora reciban el tercer ángel, si han sido fieles que recibieron la verdad desde el principio, oirán el mensaje, lo abrazarán, lo apoyarán y saldrán a proclamarlo. ¿Comprendes? Los que no han sido de Dios y fueron bautizados por la emoción, por lo sobrenatural, todos ellos, cuando escuchen el tercer ángel, inmediatamente van a decir, momentito, si no se quieren convertir. A mí no me predicaron así, a mí me dijeron Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para él, vive como te dé tu gana, que Jesús te sigue amando. Los que recapaciten inmediatamente dirán, es verdad, este era el mensaje que mi alma deseaba. Y entonces se dará un zarandeo. Elena de White dice claramente que esto tendrá que ocurrir en el pueblo de Dios. Sigue diciendo ella, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Servicio Cristiano, página 52. Ahora, escucha esto. Que Elena de White diga eso, te está diciendo en otras palabras, que ni uno de cada 20 conoce el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque el tercer ángel es el que te prepara. ¿Cuántas veces escuchas que viene el pastor? A ver, hermanos, ¿cuántos estarían preparados si Cristo viniera hoy? Y toditos bajan ahí la mano, ¿no? Y dicen, uy, no, nadie todavía, no estamos preparados para esas cosas. Y se acaba la pregunta y nunca te dicen cómo te vas a preparar. Y tú siempre crees que prepararte es hacer todo lo que diga el pastor y postrarte a sus pies o lo que diga todo el sistema de la iglesia. Ahí dice, ahí me voy derechito al cielo con zapatos. Y nunca te han dicho la verdad. Porque tu preparación es la recepción del evangelio. El mensaje del tercer ángel. Y Elena de White está diciendo, nuestra iglesia necesita con urgencia que se le predique ahí adentro del tercer ángel, porque ni uno entre 20 está listo. ¿Y cómo estos que no están listos le van a ir a predicar al mundo? No aceptan el tercer ángel, no lo quieren porque le parece duro, muy fuerte, y todavía saben qué dicen, vamos a ir a terminar de proclamar el evangelio para que Jesús venga. Que no, ni ellos lo conocen y van a ir a predicar. ¿Qué cosa van a ir a predicar?
como el evangélico, como el testigo, como el mormón, que salen para abrir su Biblia donde pongan el dedo y empiezan a hablar y dicen estoy predicando el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Evangelio tiene un nombre y el evangelio se llama tercer ángel. Así de simple. Tú no predicas eso y tú vas a hablar diciendo que Jesucito, que Abraham, que Isaac. Tú no estás predicando el evangelio, por favor. Te estás contando la historia de los judíos que están escritos en la Biblia. Predicar el evangelio es predicar lo que se te ha mandado enseñar. Y se ha mandado enseñar ahora tercer ángel. Eso parece no entenderse. Hay muchos en la iglesia que pueden decir, yo no quiero saber nada con el tercer ángel. No hay problema, tú no eres adventista. No, que yo soy, acá está mi certificado. El papel aguanta todo. Hasta la tina, el bautisterio y el río aguantaron todo, y algunas veces el mar. Eso no significa conversión de ningún tipo. Así que no te engañes, que no te hagan creer lo que no es. Fíjate, sigue diciendo acá. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, hablando de nuestro pueblo, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Cuando se lee esta cita, ven, Elena de White es divisionista. Ahora no la respetan ni a la cofundadora de la iglesia. O sea, hay gente dentro de la iglesia que es tan pagada de sí misma que cuando le muestras lo que dijeron los pioneros, ¿sabes qué te dicen? Eso lo decía para sus días. Pero estos nunca nacieron con seguridad. Sin duda el cascarón se quedó a la mitad, se ahogaron adentro. Pero tienen para hablar todo lo que quieren. ¿Eh? ¿Cómo van a negar ahora a su superior, a la profeta del Señor? Eso no tiene ningún sentido. Pero ¿cómo defienden a su dirigente que les dice Jesús te ama, no necesitas ser juayista, no tanta Biblia, ni jesucristista? Porque eso es Jesucristo, pues, ¿no? Y le creen al otro más que a Jesucristo. Y cuando les dices eso, ¿sabes qué te dicen? No, estás criticando. ¿Ves? Tus prédicas son pura crítica. Pero ¿quién no los conoce a estos? Cuando dicen eso, se dan la vuelta y dicen, ya los engañé. Ellos saben que están mintiendo. Nunca le creas a ese que te dice así. Es que lo que pasa es que critica mucho a la iglesia. No le creas porque en su cabeza él no está pensando así. En su cabeza está aterrorizado porque sabe que se va al infierno. Pero a ti nunca te lo va a decir. ¿Sabes qué te va a decir? No es verdad. Está mintiendo, te está manipulando. Él sabe utilizar todas las palabras. Él conoce quién es. Pero se va a esconder porque él es así. Si quieres, tú lo aceptas, ¿eh? Y si no, pues lo dejas. Pero ándale por ti mismo para que te des cuenta, a ver si lo que te digo es verdad o no. ¿Cuántas veces he visto dirigentes que se han burlado de la gente? Y que para remate dice, es que a la gente no le puedes decir pues toda la verdad, porque no entiende pues. O sea, ellos se creen privilegiados. Un día, un dirigente, se paró frente a la iglesia, ¿no? Y a toda la iglesia les dijo, hermanos, acá no les predicamos mucho de Daniel y Apocalipsis porque sus cerebros no dan, pues. En cambio, nosotros conocemos esas cosas, pero eso no es para enseñarles a ustedes. Todos abrieron los ojazos y los más valientes se levantaron. ¿Y usted qué tiene de especial en el cerebro que no tengamos nosotros? Ese hombre no sabía ni siquiera lo que era el ABC del Evangelio. Ofensivo, insultativo a la iglesia. ¿Quién se creía él para venir a decir, ustedes no entienden eso de las profecías, no es para ustedes? ¿Quién se creía él? El gran sabio. Ese tipo de gente es el fariseo moderno. Nunca sigas a ese individuo, porque el día que lo hagas te vas al infierno. ¿Hay alguna forma más clara de contento que se puede hacer? Pero hablo para el inteligente, para el que cree en la palabra de Dios y de veras quiere ir al cielo. Y si lo recibe, bienaventurado por él. Sigue diciendo la mensajera del Señor. En la iglesia, está hablando de nuestra iglesia, ocurre
ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. ¿Qué? Apostasía. Esos movimientos que se salieron de la iglesia están en apostasía porque han renunciado en lugar de pelear dentro de ella. Hay que pelear hasta que todos los fieles sigan fieles. Así de sencillo. Van a haber pastores que les van a decir, no crean en ellos, ya están borrados de la misión. ¿Cómo que por qué ellos borran? Se va a borrar a una persona. ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? El Papa durante la Edad Media decía, lo que borramos en la tierra se borra en el cielo. Claro, cuando estaban borrando los borraban a ellos, sí les creo por eso. Igual quieren hacer creer ahora dentro de nuestras iglesias adventistas. Hay pastores pagados de sí mismos que vienen a decirle a nuestros hermanos, ay, si te borramos acá, te borran en el cielo. Mentiroso, a quien están borrando es a ti. ¿A quién le vas a hacer tú creer mentiras? Te puedes aprovechar del incauto, pero nunca del que estudia. ¿Por qué? Estás mintiendo, estás engañando. Y los que son los más delicaditos de hipocresía van a decir, ¡ay, rómpanse las vestiduras que acaba de decir lo que tenía que decir! ¿Qué? Está en contra de la autoridad de la iglesia. Puedes romperte todas las vestiduras que quieras. Quédate desnudo, que se note tu desnudez, porque nadie te va a hacer caso, porque la verdad es la verdad. Y porque si hay alguien que te hace caso es porque es igual que tú. Y no hay nada bueno que se esté perdiendo cuando se está yendo de tu lado. Y si el 99.9% se va por eso y rechaza la verdad de la proclamación del tercer ángel, la Biblia dice que lo siguen como la arena del mar. Nada nuevo está pasando. Es lo que tenía que pasar. Hay algunos que se van a perder solo porque quisieron perderse. No siguen lo que dice el escrito, simplemente siguen cuando les conviene. Cuando tú haces todo lo que a ellos les gusta, dice, ese es el mensajero del Señor. Cuando dices algo que no les gusta, es un divisionista fanático. ¿Acaso tú crees que por eso van a cambiar las cosas? Todo sigue igual. Igual sigues yendo al infierno y el otro igual se sigue yendo al cielo. Nada ha cambiado. Así que, ¿para qué tanto desesperación? Las cosas son como son. Y aquí la advertencia es, en la iglesia van a haber divisiones, se van a formar dos grupos, los que predican el tercer ángel y los mentirosos y engañadores. Es que no lo puedo decir de otra manera, si no, no lo vas a entender. Y esos dos grupos van a quedar hasta el fin, porque el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Más claro que el agua? No. Niños, ¿entendieron? Claro que sí. Ellos son rápidos. El Señor viene pronto, sigue diciendo Elena de White. Y más tarde vamos a continuar con la segunda parte de este tema del zarandeo, puesto que acá hay mucho para hablar. Dentro de nuestra iglesia va a haber grandes movimientos de apostasía. No los podemos evitar. Hubo la apostasía alfa, hay la apostasía omega. ¿Hemos entrado de lleno en la última apostasía? Claro que sí. Si no, el tercer ángel no estaría anunciando el mensaje. Una evidencia de que hay apostasía es que el tercer ángel está sonando con potencia. Así de sencillo. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos. ¿Por qué son impíos? Oh, cualquiera puede decir, es impío aquel. ¿Por qué? Porque es divisionista, no hace caso al Papa, es un impío. No, acá dice que impiedad es otra cosa. Sigue leyendo. Dice, hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. O sea que la impiedad es dejar la verdad que es para este tiempo, la verdad presente, el tercer ángel. ¿No te gusta lo que dice el espíritu de profecía? Eso es cosa personal. No hay nada que se pueda hacer. Y te digo a ti, si tu esposo, si tu esposa, si tu padre, si tu hijo te dicen a ti, vas a estar creyendo en esos fanatismos y divisionismos, ya, muy bien, entonces o te vas conmigo o ya no soy nada de ti, no seas pues, anda vete. ¿Qué cosa? Con Cristo me quedo yo. Sencillo. Oye, sí, porque hay gente que dice así, ¿no? Un día un esposo le decía a su esposa, no, dijo, yo para estar escuchando, el pastor me ha dicho que no lo escuche, ya se acabó. Y ella dijo, pero yo sí voy a escuchar, ya, camina para la casa. Y ella le dijo, no, me voy a quedar con el evangelio. ¿Cómo? Y se vino a quererla agarrar a golpes. Mátame si quieres en este lugar, que de acá no me muevo.
Oye, el marido se quedó mirando. Él tenía que tomar su decisión. Y entonces le dijo, muy bien, te la buscaste. Hasta aquí fuiste mi mujer. Se acabó el asunto. En buena hora, le dijo ella. Anda, vete, de una vez. Hace rato que debiste hacerlo. ¡Gloria al Señor! Todos gritamos. ¿Por qué? Sencillo, porque esa es una mujer que ama a Jesús. Y si pierde la vida por amor a Cristo, la ganó para la eternidad. Así que tú decides aquí. Aquí no hay lo que digan en tu casa, lo que diga el hermano, la hermana. ¿Qué te dice a ti el escrito está? ¿Qué te dice la palabra? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nunca jamás hemos tenido la esperanza de que todos los que oigan el mensaje, el 100%, digan amén a esto. Solo lo van a decir los que son de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del hombre de las escobillas, dijo Elena de White, donde botamos bastante polvo, piedras y basura, y entre ellos encontramos un pequeño rubí, un pequeño diamante, un trozo de oro. Y ese eres tú. Si prefieres seguir a Cristo como está escrito, eres esa perla preciosa. Eres por quien Cristo lucha y vino al mundo. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que podamos estar entre esas pequeñas piedras que Jesús está buscando y que está juntando en el cofre de los grandes tesoros que Él ama, y ser participante de la gloria eterna. Junto con Pablo, podamos decir, solamente quiero una cosa, acabar con gozo mi carrera. No me interesa porque todo lo tengo por basura, todo lo demás es lo de menos. Solo quiero llegar a la excelencia de la gloria de Dios. Eso es todo. Si por eso tengo que perder amistades, si por eso tengo que perder oportunidades en este mundo, si por eso tengo que perder grandezas que me oferta este mundo, si por eso me quedo solo al final, si por eso quedo sin nada y quedo al abandono del mundo entero, quiero acabar con gozo mi carrera. ¿Por qué? Porque todo lo demás es basura. Así lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Hay que repetir esas palabras. Cuanto más las repitas, tanto más cerca estás del cielo. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque permites que podamos recibir aún la luz que tú nos envías para estos últimos días, para que podamos salir, Señor, de la estafa y del engaño del pecado y de aquellos, Señor, que lo promueven en nombre de justicia. Te suplicamos que tú, Señor, puedas abrir los ojos de quienes los necesitan abrir y los oídos de quienes necesitan hacerlo, para que, Señor, tu pueblo pueda reunirse, para que las preciosas joyas, Señor, se puedan juntar en esta última época a través de la proclamación de tu Evangelio, para que, Señor, tú puedas volver lo antes posible, porque es tiempo, Señor, de que tu verdad y tu venida se hagan realidad, para que se establezca, Señor, un verdadero orden y un verdadero sistema con solamente el amor y la gracia que tú solo sabes dar. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los que han recibido este Evangelio y que lo atesoran en su mente y en su corazón y que anhelan con gozo, Señor, encontrarse contigo. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.